En Radio Sefarad, la entrevista. Queremos dar la bienvenida en Radio Sefarad a Carlos Penela. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos es un reconocido y prestigioso escritor gallego, una de las voces gallegas más interesantes, aunque precisamente tu voz hoy no esté muy bien, Carlos. Bueno, pero bueno, puede ser convincente. Bueno, te llamamos porque siempre nos llama la atención que intelectuales españoles, pues declaren su filosemitismo o su interés por Israel, algo que no suele ser ni corriente ni muy bien visto entre el resto de intelectuales. ¿Es tu caso? Sí, de alguna manera sí, pero yo digamos que le daría la vuelta a esa cuestión. Es decir, el simple hecho de plantear eso ya supone una anomalía. El problema es de la parte que considera eso como algo totalmente ajeno, extraño, o incluso lo ve casi como una especie de tabú, es decir, si alguien mostrase interés, no sé, por la cultura nepalí y el budismo, seguramente sería visto con interés, con condescendencia, incluso con simpatía. La excepcionalidad con el caso de Israel, la cultura hebrea, el pueblo judío, pues es decir, esa excepcionalidad que se marca cuando uno manifiesta simpatía o interés o un apoyo explícito, como en mi caso, pues esto denota algo ya, ¿no? Denota algo y que, por desgracia, normalmente responde a viejos prejuicios y a una posición incluso de odio abierto. No soy muy benévolo con esto en relación a, aunque hace ya bastante tiempo que vivo fuera de España, acompaño muy de cerca lo que sucede tanto en la vida cultural general, política, con atención sobre todo a Galicia, pero también a otras partes, y no tengo una visión muy positiva sobre esto. Hace no mucho recuerdo haber leído un artículo en un periódico de gran tirada española en el que analizaban los índices de racismo y antisemitismo a nivel europeo, y el Estado español y Turquía, incluido Turquía en la Unión Europea, en Europa, eran los dos estados europeos con mayores índices de judeofobia de manera muy significada. Esto es muy preocupante, y en el caso de España choca casi tal vez más porque respecto a la población general de España, la comunidad judía es realmente muy pequeña. Es decir, digamos que el ciudadano de a pie pues no tiene contacto ni tiene noción tampoco de lo que significa la cultura judía, prácticamente nada. No es como en otros estados europeos que por historia reciente, por composición de la población, etcétera, eso está muy presente todavía hoy. Entonces pero bueno, antisemitismo hay incluso en Japón, es decir, donde prácticamente no ha habido ni hay judíos. Ya has adelantado de alguna manera los motivos por los que crees que existe esta judiofobia en nuestro país, pero ¿cómo nació tu amor a lo judío y a Israel? Bueno, que yo no sea judío, soy europeo y, digamos, antropológicamente hablando, pertenezco a una raíz cultural y religiosa y ética que entra dentro de series deudora del judaísmo, judaísmo y Occidente. Decía George Steiner, que es un autor que yo valoro especialmente dentro de la crítica literaria, para mí uno de los últimos humanistas europeos grandes, por cierto, hijo de judíos parisino-vieneses. Decía que los primeros europeos habían sido los judíos, porque ellos portaban un sentido de cosmopolitismo, un sentido transnacional, de convivencia, de cruce de culturas, también de integración,
todos estos que no se ha dado solamente con ningún otro grupo humano en Europa, y la presencia de judíos en Europa está directamente ligada al nacimiento de ya no solo de la contemporaneidad, de la modernidad de Europa, sino el propio ser de Europa. Es decir, no se puede entender la cultura europea, la cultura centroeuropea especialmente, pero no solo sin el aporte judío. Esto es algo obvio, es algo que a poco que se ponga en práctica un mínimo de honestidad intelectual, digamos, y de objetividad, aunque no tenga ninguna simpatía por lo judío, ninguna proximidad, esto es algo que salta a la vista, ¿no? Esto se niega hoy en día, esto se niega por desgracia, desde distintas posiciones, desde la negación y la demonización de Israel como nación libre, hasta los viejos prejuicios de siempre, por cuestiones religiosas, por cuestiones directamente de racismo, etcétera. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? Es decir, situándonos enfrente de ese tipo de infamias diarias, ¿no? Hablando de ese ponernos enfrente, de ese situarnos enfrente, ¿cómo vives los episodios de boicot a los intelectuales y artistas israelíes que se dan con muchísima frecuencia, no solo en nuestro país? Sí, bueno, yo creo que ante el tamaño despropósito y tamaña infamia, yo creo que hay que ejercitar un poco de humor, porque para poder sobrevivir ese tipo de cosas, porque es realmente vergonzoso, no sé cómo calificarlo. Y bueno, y después, claro, pues tratar de ejercitar una de las virtudes que Spinoza marca en su ética, que es la firmeza ante ese tipo de cosas, porque no tengo palabras para. Y en España se han dado casos realmente casi únicos en la vida pública, en la vida intelectual, a nivel europeo. Es decir, que por ejemplo vaya un intelectual, un científico judío, como ha sucedido en un campus universitario en Madrid, y que casi sea linchado sin ningún tipo de protección por parte de las autoridades universitarias, policiales, etcétera. Eso es algo único, es decir, denota ya una falta de civismo, es muy lamentable, ¿no? Tú desde el principio, Carlos, te has enfrentado a este tipo de situaciones y decidiste desde casi el principio de la Asociación de Amistad Galicia-Israel formar parte de esta asociación. Sí, yo la verdad, desde posiciones de izquierda, tal vez más marcadas antes que ahora, siempre me había extrañado mucho que desde la izquierda hubiese estaciones desde posiciones supuestamente progresistas, o que hubiese ese odio tan encendido, tan irracional contra Israel. Es decir, e incluso que el simple debate, la simple exposición de argumentos, de poner encima de la mesa el tema, pues he visto realmente como una histeria desatada, que ya no se podía, es una especie de tabú, es algo que sucede con muy pocos temas, digamos, políticos o históricos. Es decir, si uno le pregunta a la gente por la calle sobre cuestiones políticas, de actualidad política, de problemas de política internacional, históricos, la gente no va a saber, y es normal también, no va a saber argumentar lo que sucede, yo qué sé, política internacional de Rusia o de Estados Unidos o de Latinoamérica, o problemas en el Islam que existen, pero sobre Israel van a posicionarse claramente, en un 80% de los casos, con hostilidad. Y esto a mí me llevó a replantearme muchas cosas y a reafirmarme también en muchas cosas. Y bueno, lo que descubrí es que hay simplemente irracionalidad, viejos prejuicios arrastrados
y alimentados con otros nuevos prejuicios y una falta de verdad, de honestidad intelectual y ética muy, muy grandes que se aplica de manera exclusiva y repetitiva y cansina en contra de Israel y los judíos. Y esto es una vergüenza, ¿no? Entonces, digamos, desde un punto de vista ético y de libertad individual, yo decidí manifestarme públicamente, mayor o menor medida, desde una posición de defensa y de ya no solo de defensa, sino de llamamiento a la racionalidad y a la verdad de los hechos, tanto desde un punto de vista político como histórico, etcétera. ¿Y eso has tenido que pagar un alto precio? No sé si alto, pero un precio seguro, ¿no? Sí, en algunas ocasiones sí, pero no, tampoco, no quiero dramatizar esto. Y además, porque no vivo en España desde hace bastante tiempo, entonces, bueno, esa distancia me permite también tener cierta libertad y más libertad si cabe y objetividad, y no me importa demasiado lo que opinen en los prejuicios que puedan tener o tal, ¿no? Vives en Viena, que fue la patria de nacimiento o la patria intelectual de muchos escritores y artistas que nos han marcado. Sí. Has hablado de Spinoza, de Steiner. ¿Cuáles son los otros autores intelectuales judíos que han significado mucho para ti? Como he sabido, es el Viena, Budapest. Viena, sobre todo, es el lugar donde se formula se reformula y reformula el sionismo político y cultural, donde que es un movimiento de emancipación nacional y cultural. Yo siempre lo trato de formular de esta manera ante las personas que tienen prejuicios y que además no saben absolutamente nada de esto. Es decir, yo puedo entender a alguien que se manifieste, no sé, anarquista y esté en contra de todos los estados, pero en contra de todos los estados. Pero lo que no se puede hacer es yo no lo soy, pero podría entenderlo esto, solo en contra del Estado que es la patria cultural y el hogar nacional del pueblo judío. Uno al ver esto se da cuenta que se aplica una excepcionalidad única con esto, y eso tiene un nombre. Es un nombre muy claro, ¿no? Ya sabemos todos lo cual es. Desde Viena, pues es que es imposible. Viena es un ejemplo perfecto, tal vez la ciudad donde se ve más claramente el aporte y la riqueza de intelectuales judíos, artistas judíos, que son europeos. Es indisoluble esto también, en ese periodo histórico de Europa, y que llega hasta nuestros días, prácticamente. Esto no es una cosa del pasado. Pues no sé, yo estimo muchísimo no nació en Viena, pero una gran parte de su obra, de su vida, no se entiende sin Viena, que es Elías Canetti. Es para mí uno de mis maestros de siempre, que me descubrió Viena antes de yo vivir allí. Tengo mucho afecto por Stefan Zweig, un autor excepcional, de una calidad moral y humana excepcionales, y muchísimo, o sea, no se puede entender que es la mejor Viena, por cierto, y posiblemente la mejor Europa de la modernidad. Es la que funda la modernidad en Europa. Es Viena, es la Viena judía, es la Viena de estos intelectuales. Sí. Gustav Mahler, en tantos nombres. Daría para otra conversa. Y lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero no quería despedirte sin que nos hablaras de ese artículo que muchos de nuestros oyentes seguro que han tenido la oportunidad de leer, que titulaste Lo que Israel no es. Sí, yo cuando me pidieron esta colaboración, fue una pequeña exposición de mi punto de vista y de los elementos que me ligaban a esta posición y a empatía por el pueblo judío, por la cultura judía, y concretamente más del punto de vista político ya del Estado de Israel, pues trataba de darle la vuelta a la cuestión, ¿no? Es decir,
todo aquello a todo aquello que está rodeando a Israel en términos políticos y geográficos concretos, a que Israel afortunadamente no es. Es decir, no es ni una tiranía teocrática, no es ni un lugar donde se marginan las minorías, no es un lugar en el que no se respetan los derechos de las mujeres, no es el lugar donde se masacran cristianos o de otras minorías religiosas día sí día también, etcétera. Es realmente, insisto de nuevo, para quien ejerce un mínimo de honestidad intelectual y de objetividad, es un oasis realmente, por desgracia, en un medio político, geográfico muy, muy hostil, y en el que no se respetan ni las libertades individuales ni colectivas. Y bueno, ya simplemente por esto merece un respeto muy grande. Y aparte, bueno, tengo otras... admiro especialmente la firmeza y la tarea histórica y cultural del pueblo judío de hacer renacer su cultura, su idioma. Esto, para los que escribimos, en mi caso, en una lengua minoritaria como es el gallego, es algo excepcional, es un ejemplo a seguir. Es algo único. ¿No? Por eso que de ahí también mi reconocimiento y mi respeto. Pues nuestro reconocimiento y respeto a este intelectual, a Carlos Penela, que no es un intelectual, que no busque la verdad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Shalom, toda la